A comienzos de 1500, el continente americano se iba perfilando ante la mirada europea de la mano de los viajes exploratorios. En ese sentido, 5 naves partieron de Sevilla en septiembre de 1519 al mando de Fernando de Magallanes, experimentado navegante portugués que había entusiasmado al rey de España con su idea de llegar por el oeste a las islas de donde se extraían la mayor parte de las especias consumidas en Europa. Esta expedición halló el tan ansiado paso marítimo, un estrecho natural que posteriormente sería conocido como el Estrecho de Magallanes, en honor a su descubridor, hacia fines de 1520. Las dificultades de la navegación en esa época y el desconocimiento del territorio causaban dudas y temor entre los tripulantes. Tanto así que una de las naves, la San Antonio, comandada por el piloto portugués Esteban Gómez, abandonó la expedición y regresó a España en mayo de 1521, donde informó sobre el hallazgo del estrecho. Durante ese viaje de regreso, fue este buque el que descubrió fehacientemente las Islas Malvinas. Este hecho se confirma por la aparición del primer mapa específico de las Islas Malvinas. Este fue descubierto tiempo después, en un manuscrito inédito de 1586, escrito por un monje, viajero y cosmógrafo francés llamado André Thebet, 1502-1598. Y luego, en la cartografía posterior al viaje de Magallanes, de las primeras representaciones de un grupo de islas al oriente de la costa patagónica. Las Islas Malvinas, que en un principio aparecieron representadas en los mapas con el nombre de Isla Sansón o de San Antón, también eran denominadas por los españoles como Isla de Patos o de los Patos. Resulta importante destacar que en el siglo XVI, la nomenclatura de los territorios descubiertos no era una cuestión menor. La asignación de un nombre era otra de las formas de establecer la primacía del descubrimiento. La soberanía española sobre la región austral de América, incluyendo sus costas, mares e islas, fue confirmada mediante varios tratados con diferentes potencias, como el Tratado de Madrid de 1670, también conocido como Tratado Americano, entre España e Inglaterra, el Tratado de Madrid de 1713 y el posterior Tratado de Utrecht, también de 1713. Como signataria de estos tratados y de otros posteriores, como el Tratado de San Lorenzo de 1790, Inglaterra reconoció y aceptó la soberanía española sobre los territorios en cuestión. En este contexto, hacia mediados del siglo XVII, Gran Bretaña y Francia comenzaron a interesarse en las Islas Malvinas, viéndolas como un punto estratégico clave frente al Estrecho de Magallanes. Su ubicación permitía establecer un lugar de recalada, descanso y abastecimiento para las embarcaciones que transitaban esas rutas, fundamentales para el comercio y la expansión colonial. De igual modo, en tiempos de guerra, les serviría como punto de apoyo para realizar ataques o coordinar defensas. Tras su derrota en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, y la consecuente pérdida de Canadá en el Tratado de París de 1763, Francia redirigió su interés hacia otras regiones, incluyendo el Atlántico Sur. El capitalismo mercantil francés estaba en plena expansión, y el puerto de Saint Malo se convirtió en un centro clave para el comercio de manufacturas y productos franceses, así como en un punto de entrada de la plata americana. Mercaderes, armadores, corsarios y aventureros de esta ciudad, conocidos como Malouins, exploraron nuevas rutas y dejaron su huella en la región, dando origen al nombre de las islas que con el tiempo serían llamadas Malouinas y finalmente Malvinas. En 1764, el oficial y explorador francés Louis-Antoine de Bougainville fundó un asentamiento en la isla Soledad, una de las principales islas del archipiélago de las Malvinas. Bautizó el lugar como Fort Saint-Louis y lo diseñó como base para futuras expediciones, destinadas a explorar tierras australes y el Océano Pacífico. El asentamiento se organizó en una cuadrícula de 9 manzanas cerca de la costa, con baterías defensivas estratégicamente ubicadas para su protección. La corte española tuvo noticias sobre la presencia francesa en el Atlántico Sur a través del informe del gobernador de Montevideo, cuando las naves de Bougainville pasaron por ese puerto. En respuesta, el embajador español en París protestó formalmente ante la corona francesa y exigió el reconocimiento de la soberanía española sobre las islas. La corte francesa decidió entonces, luego de arduas negociaciones diplomáticas, el desalojo del establecimiento en Malvinas y el reconocimiento de la soberanía preexistente española.
Por su parte, España se comprometió a reembolsar a Bougainville los gastos en los que había incurrido por la instalación de la colonia, el transporte de los colonos y otros costos considerados razonables. Al año siguiente de la instalación francesa, en enero de 1766, una expedición británica al mando del capitán MacBride llegó clandestinamente al archipiélago y en los meses siguientes, marinos ingleses construyeron un fuerte en un punto que denominaron Port Egmont, ubicado en una isla al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que el gobierno del Reino Unido llevó esto a cabo, la corona española sabía desde mediados de 1765 de la presencia de naves británicas en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Las reiteradas protestas del embajador español en Londres fueron desestimadas con evasivas. Desde Buenos Aires se decidió el envío de una expedición con la misión de inspeccionar el establecimiento de los británicos y, en caso de contar con fuerzas superiores, de desalojarlos como usurpadores intrusos en dominio ajeno y como tales echarlos por la fuerza. Este accionar derivó en negociaciones diplomáticas entre ambas potencias. Finalmente, el 22 de enero de 1771, España y Gran Bretaña pusieron fin al incidente que se originó por la expulsión de los ingleses de Puerto Egmont. A comienzos de 1774, el primer ministro británico, Lord North, bajo el pretexto de una reestructuración presupuestaria de los gastos de la Marina, ordenó la evacuación de aquel establecimiento. Entretanto, al conocer la información de la evacuación de Puerto Egmont por parte de los funcionarios del gobierno británico, las autoridades españolas instruyeron en abril de 1774 al gobernador de las Islas Malvinas para que diera fe de ese proceder. Luego del primer desafío concreto a la soberanía española de las Islas Malvinas, protagonizada por el intento de Bougainville, el rey Carlos III resolvió que las Islas Malvinas dependerían de la Gobernación y Capitanía General de Buenos Aires. Permanecieron bajo la administración efectiva de España hasta 1811. Durante ese periodo, 20 funcionarios, provenientes en su mayoría de la Real Armada Española, ejercieron 32 gobernaciones en forma sucesiva e ininterrumpida. Junto a la colonia, se estableció un presidio o fuerte español, lo que garantizó una continuidad entre el asentamiento francés y el español. En 1811, con el inicio de la Guerra de la Independencia, la guarnición fue retirada a Montevideo para reforzar la defensa de la monarquía, dejando las islas bajo la administración de las nuevas autoridades revolucionarias de Buenos Aires. Desde el 25 de mayo de 1810, las islas quedaron bajo la autoridad de las Provincias Unidas, que en distintos actos administrativos las consideraron parte integrante de su territorio, en virtud del principio del uti possidetis iuris de 1810, que veremos en profundidad en el siguiente módulo. Las Islas Malvinas fueron registradas en la cartografía española y europea, y hasta el proceso emancipador argentino-España ejerció sobre ellas un control público, pacífico, ininterrumpido, efectivo y de buena fe, tanto en el archipiélago como en el Atlántico Sur.